Buenos días, querida Iglesia. Antes de nada, antes de comenzar el sermón, quiero tener unas palabras de ánimo y de aliento. Nos encantaría habernos encontrado hoy para dialogar, para vernos, para compartir juntos de manera presencial, pero por responsabilidad social y por precaución hemos decidido no tener el culto de hoy de manera presencial. Mirad, en este contexto de pandemia mundial, más que nunca, hemos de encontrar nuevas formas de ser y de hacer comunidad. Y os pido un esfuerzo de reflexión y de compromiso, porque cada uno de vosotros, cada una de vosotras formáis parte, seguís formando parte de Camibey, a pesar de las circunstancias. Y tenemos una responsabilidad para con la comunidad en la que Dios nos ha puesto. Al tiempo que no renunciamos a la misión, que no la aparcamos, que no la ponemos en stand-by, porque hoy más que nunca, los que nos rodean, los que están a nuestro alrededor necesitan esperanza y todo lo que Jesús ofrece por medio del Evangelio. Y a raíz de esta idea quiero continuar con las cenas, las comidas de Jesús con diferentes personas. Y hoy no en Lucas, sino en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está desierto y la hora ya es avanzada, ya es tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos». Pero Jesús les dijo: «No hay necesidad de que se vayan, dadles, vosotros, de comer». Ellos entonces le dijeron: «Pues no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Y les dijo: «Traedlos». Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a su vez a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. «Dadles, vosotros, de comer». Esta fue la frase de Jesús que inspiró el proyecto de una iglesia evangélica en Venezuela, la Iglesia Evangélica Bautista Jerusalén, en Venezuela. Conocemos la grave crisis sociopolítica y humanitaria que durante los últimos años ha vivido y está viviendo Venezuela. Esta iglesia decidió hacer arepas para repartir entre las personas, sobre todo ancianas y niños, de su barrio, de su comunidad. Y la arepa que la iglesia daba a esa persona, en todos los casos, era el único àpat que esa persona hacía al día, la única comida que hacía al día. Cuando yo pastoreaba la iglesia de la Natividad en Tarrasa, decidimos apoyar a esta iglesia con una ofrenda mensual, porque la iglesia podía continuar con el proyecto, pero ya solo podía entregar una arepa vacía, sin rellenar, por falta de recursos. Así que con la ofrenda que la iglesia daba y da hoy actualmente, esta iglesia en Venezuela podía rellenar la arepa con jamón y queso para que la nutrición fuera más completa. Volvamos a nuestro texto. Mateo no se preocupa de los detalles del relato.
Solo le interesa enmarcar la escena presentando a Jesús en medio de la gente en una actitud de compasión. De hecho, el texto lo explicita. Jesús siente compasión de las multitudes. Y eso es precisamente lo que esta iglesia en Venezuela ha captado del ejemplo de Jesús. Jesús ya lo ha hecho en otras ocasiones. No es la primera vez. Y es que esta compasión está en el origen de todo su ministerio, porque el Señor Jesús no vive de espaldas a la gente, encerrado en sus ocupaciones religiosas e indiferente al dolor del pueblo, de aquellos que le rodean. Jesús lo vivía todo desde la compasión. Era su manera de ser, su primera reacción ante las personas. No sabía mirar a nadie con indiferencia. No soportaba ver a las personas sufriendo. A Jesús no le conmueven solo las personas concretas que se encuentran con él por el camino, ¿no? Los enfermos que lo buscan, los indeseables que se le acercan, los niños a los que nadie abraza y molestan, sino que Jesús siente compasión por todos ellos y por la multitud de gente que vive desorientada y que no tiene quien les guíe ni quien les alimente. El versículo 14 nos cuenta Mateo que Jesús ve a la multitud y tiene compasión de ellos y les sana. A Jesús nunca le estorba a la gente. El Señor fija su mirada en la multitud y sabe mirar no solo a las personas concretas y cercanas, sino también a esa masa de gente sin voz, sin rostro, sin importancia especial para la sociedad. Y enseguida se despierta en él una compasión. No lo puede evitar. Les lleva en el corazón. Jesús conoce a Dios, conoce el corazón de Dios. Dios mismo lo ha enviado para aliviar el sufrimiento y saciar el hambre de aquellas personas. Así ha de vivir la Iglesia que quiera hacerse presente en el mundo, que quiera imitar el Evangelio de Jesús y el ejemplo de Jesús, quiera vivir el Evangelio de Jesús e imitar el ejemplo de Jesús. Otra iglesia más próxima a nosotros, la Iglesia Evangélica en calle Teruel, en Barcelona, hace ya varios años, junto con otras iglesias de la ciudad, decidió abrir sus puertas para alojar a 50 indigentes de la ciudad. Les daban cena, un techo bajo el que dormir y les despiden con un desayuno. El tiempo pasa y Jesús sigue ocupado en proveer, en curar, en aliviar, y lo hace por medio de su iglesia. Y entonces observamos, aquí casi de manera disruptiva, cómo los discípulos interrumpen con una propuesta. Hombre, Jesús, ya es tarde. Mejor despedir a la gente y que cada uno se compre algo para comer. Se desentienden. Los abandonan a su suerte. Oye, que se compren la comida. Pero, ¿qué harán los que no puedan comprar? Los que no tengan para comprarse la comida. Por eso la primera propuesta de esta mañana es compartir el pan. Porque Jesús les responde, dadles vosotros de comer. Es decir, frente al comprar, Jesús propone el compartir, el dar de comer. Jesús ha enseñado a sus discípulos a pedir a Dios el pan nuestro de cada día, solo unos capítulos atrás. Porque Dios está interesado en que incluso los que no pueden comprar pan puedan acceder a tener lo más básico en su dieta. Pero para Jesús es suficiente encontrar 2 panes y 2 peces, que es lo único que encuentran los discípulos para poder compartir con la multitud. Y esto nos enseña que si compartimos lo poco que tenemos, encontraremos una sociedad más humana, capaz de compartir su pan con los hambrientos.
porque esta es la propuesta de Jesús. Esto es además lo que vivía la iglesia primitiva. Si recordáis en Hechos 2, Lucas nos recuerda que aquella iglesia primitiva que se empezó a formar tenían todas las cosas en común, compartían juntos todos sus bienes, sus posesiones, había unanimidad en las oraciones, estaban unánimes en las oraciones, en el compartir el pan los unos con los otros. Incluso vemos el ejemplo de un tal Bernabé, que de lo que tiene lo vende para darlo a los que más lo necesitan, ¿no? Sin embargo, esa iglesia primitiva, a lo largo de los años, va perdiendo ese sello identitario que Jesús ha intentado plasmar sobre ellos. Y llegamos a la iglesia en Corinto, y en el contexto de la Santa Cena, cuando Pablo está dando instrucciones sobre cómo celebrar la Santa Cena, ya da algunos toques de atención porque hay algo de este compartir que se han olvidado. Primero a los Corintios capítulo 11 versículos 17 al 22 dice: pero al daros estas instrucciones de cómo celebrar la Cena del Señor, esa última cena que nos recordaba Paco Portillo hace un par de domingos, dice: al daros instrucciones sobre esto, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Hombre, pues en esto no os alabo. Cuando Pablo llama la atención a los corintios, en este texto de su primera carta, es porque han perdido la perspectiva de solidaridad que les había caracterizado antes y que se desprendía del mensaje del Evangelio y del ejemplo que Jesús les había mostrado. Y ese texto está en el marco, como os decía, de la Santa Cena, porque para los primeros cristianos la mesa del Señor no solamente era un recuerdo de la muerte y de la resurrección de Jesús, era al mismo tiempo una vivencia anticipada de la fraternidad del reino de Dios, de los que nos encontramos en el reino de Dios. En el relato que estamos considerando de Mateo, hay una gran multitud de personas que están necesitadas y hambrientas. Y los panes y los peces no se compran, se reúnen. Y todo se multiplica y se distribuye bajo la acción de Jesús, que bendice el pan, que lo parte y que hace distribuirlo entre los necesitados. Mirad, para los primeros cristianos, la mesa del Señor no solo era liturgia, sino un acto social en el que cada uno ponía sus bienes a disposición de los que lo necesitaban. En un texto conocido del siglo II, Justino describe cómo celebraban los cristianos la Santa Cena. Y nos dice que cada uno entregaba lo que poseía para socorrer a los huérfanos y a las viudas, a los que sufren por enfermedad o por otra causa, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, en una palabra, a cuantos estaban necesitados. Durante los primeros siglos era concebible, era una práctica habitual, acudir a celebrar la Santa Cena sin llevar, no era concebible ir a celebrar la Santa Cena sin llevar algo para ayudar a los indigentes, a los necesitados, a los que vivían en los márgenes de la sociedad. Y Cipriano, que era obispo de Cartago en los primeros siglos de la Iglesia, nos deja testimonio de esto, reprochando a una rica matrona. Le dice: tus ojos no ven al necesitado y al pobre, porque están oscurecidos y cubiertos de una noche espesa. Tú eres afortunada y rica, pero ¿te imaginas celebrar la cena del Señor sin tener en cuenta la ofrenda?
Tú vienes a la cena del Señor sin ofrecer nada. Tú suprimes la parte de la ofrenda que es del pobre. Sería una contradicción pretender compartir como hermanos la mesa del Señor, que vamos a celebrar justo después del culto por Zoom. Sería inconcebible compartirla juntos como hermanos, cerrando nuestro corazón a quienes en estos momentos viven la angustia de un futuro incierto. No podemos vivir sordos a su llamada, distraídos por nuestros intereses, por nuestras discusiones, incluso por nuestras celebraciones y actividades, por más legítimas que éstas sean. ¿Qué nos distingue hoy como seguidores de Jesús en relación al prójimo, al próximo que está necesitado? La propuesta de Jesús es compartir lo nuestro con aquellos que lo necesitan. Y sobre nuestro texto de Mateo, por los primeros historiadores sabemos que había dos grandes problemas en aquella región, en las aldeas de Galilea, donde se desarrolla esta escena. Los dos problemas que tenían en aquella región era el hambre y las deudas. Tenemos testimonio de historiadores que lo atestiguan. Y es curioso, es muy curioso observar que cuando los discípulos, en el capítulo 6 de Mateo, le piden a Jesús que les enseñe a orar, Jesús introduce dos peticiones. Padre, danos hoy el pan necesario. Y Padre, en segundo lugar, perdónanos nuestras deudas, pues también nosotros perdonamos a los que nos deben algo. ¿Qué podía hacer aquella gente que vivía en aquella región y que ahora están sentados escuchando a Jesús contra el hambre que los destruía y contra las deudas que les llevaban a perder sus posesiones, sus tierras? Pues compartir lo poco que tenían y perdonarse las deudas mutuamente para empezar de nuevo, porque sólo así nacería una nueva sociedad, sólo así habría esperanza para que las cosas cambiaran a mejor. Esta comida tan memorable con Jesús, en la que se recogen 5 panes y 2 peces, vemos cómo aquellos que estaban allí compartieron lo poco que tenían y con la bendición de Jesús pudieron comer todos. Al comienzo de la narración de Mateo, él nos detalla un diálogo muy interesante. Al ver que la gente tiene hambre, los discípulos proponen la solución más cómoda, la menos comprometida. Oye, Jesús, mira, que vayan a las aldeas, que se compren algo para comer y ya está. Es la manera de resolverlo, ¿no? En otras palabras, que cada uno resuelva sus problemas como pueda. Pero Jesús les contesta llamándoles a la responsabilidad y a la solidaridad. Les dice, dadles vosotros de comer. No dejéis a los hambrientos abandonados a su suerte. Porque si vivimos de espaldas a los hambrientos del mundo, perdemos nuestra identidad cristiana. Y yo me pregunto, ¿cómo se transforma una religión como la nuestra en un movimiento de seguidores fieles a Jesús? Dos ideas. Para mí lo primero es no perder su perspectiva fundamental. Dejarnos afectar más y más por el sufrimiento de quienes no saben lo que es vivir con pan y dignidad. E imitar al Maestro, que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. Y lo segundo es comprometernos en pequeñas iniciativas, concretas, modestas, parciales o grandes, porque podemos soñar en grande. Dios nos ha dado recursos para ello. Que nos enseñen a compartir y que nos identifiquen con el modelo y con el estilo de Jesús. A nuestro alrededor, por la situación de pandemia mundial que vivimos o porque ya lo arrastraban de antes, encontramos a personas
con dificultades para integrarse socialmente. Otros no tienen trabajos ni medios para sostenerse a ellos mismos ni para sostener a sus familias. Hay mujeres que viven oprimidas por maridos maltratadores. Chicas jóvenes que han sido repudiadas por sus familias por haberse quedado embarazadas. Personas con adicciones y otras realidades a nuestro alrededor. Es muy variopinto las necesidades que a nuestro alrededor hay. Debemos mirar a nuestro barrio. Debemos mirar a la ciudad de Granollers. La mayoría de nosotros no vivimos en el barrio. La mayoría de nosotros no vivimos en Granollers. Así que el reto es mayor. Porque Dios sí que nos ha puesto a todos, independientemente de donde vivamos, en esta comunidad, en Camí Vell, en Granollers, con responsabilidad misional, y con la responsabilidad de transmitir esperanza y una nueva oportunidad a aquellos que la necesitan. El ejercicio es mirar con compasión y ver sus necesidades, dando una respuesta comprometida, desarrollando proyectos significativos y estando entre la gente, supliendo su necesidad. Poder mostrar a Jesús y compartir un evangelio que si lo aceptas, que si te das la vuelta y en lugar de caminar en contra de Dios, vuelves a acercarte a Dios, vuelves a caminar en dirección hacia Dios, reconociéndole como tu Señor y Salvador personal y como aquel que puede dar sentido a tu vida y darte una nueva oportunidad. Si podemos transmitir eso, traeremos esperanza y transformaremos o ayudaremos, seremos instrumentos de Dios para transformar las realidades más crudas. Porque el Evangelio va dirigido especialmente y alcanza a los que están en los márgenes. Compartir el pan. Pero es que en el compartir creamos fraternidad. Y lo hemos visto de alguna manera en estas series también. Mirad, hay un proverbio oriental que dice: cuando el dedo del profeta señala a la luna, el insensato se queda mirando el dedo. A veces nos quedamos con el carácter increíble de los milagros de Jesús, sin llegar hasta el mensaje que encierran, que hay detrás, el propósito que tienen. Porque Jesús no es un milagrero dedicado a realizar grandes prodigios propagandísticos. Sus milagros son más bien signos, señales, que abren brecha en este mundo de pecado y apuntan hacia una realidad nueva, la esperanza de vivir en un reino gobernado por Dios, por un Dios justo que cuida y protege a los que se vuelven hacia Él, que le tienen en cuenta en sus vidas. La mesa de esta historia, no hay una mesa, están recostados en el monte, pero esta comida multitudinaria, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces nos invita a descubrir que el proyecto de Jesús es alimentar, en el sentido más amplio, a las personas y reunirlas en una fraternidad real, en la que sepan compartir su pan y su pescado, las cosas que tienen, con aquellos que no las tienen, desde las realidades materiales a las espirituales, las emocionales, las relacionales. Y que hagamos que el amor de Jesús se haga presente, que restaure, que transforme, que cambie vidas y que cambie realidades. A veces pensamos que amamos al prójimo simplemente porque no le hacemos nada malo, aunque luego vivamos despreocupados de todo lo que les pase, movidos únicamente por nuestros intereses o comodidad. Pero la Iglesia de Cristo está llamada a impulsar en cada momento de la historia, y a nosotros nos ha tocado impulsar nuevas formas de fraternidad, de solidaridad y de relaciones
que sean cercanas a las personas, que generen relaciones estrechas entre las personas, donde podamos conocer sus dificultades, ayudarles, ofrecerles amor y acercarles a Jesús. Los cristianos hemos de aprender a vivir en un estilo más fraterno, escuchando las necesidades de las personas hoy. En el siglo XIX, la gran cantidad de niños abandonados en las calles de Inglaterra impulsó a George Muller a atender a la llamada de Jesús, atendiendo a los desamparados, construyendo orfanatos. En los años 60 del siglo pasado, hace 80 años, en los Estados Unidos era la lucha por los derechos civiles. Y tuvo a Martin Luther King, un pastor bautista, evangélico, bautista, como su gran exponente y activista social. Desde su cosmovisión evangélica del ser humano, desde su antropología bíblica, desde la imitación al maestro en su defensa de los más desamparados. Hoy tenemos otras realidades. Algunas aún las seguimos sufriendo, desgraciadamente. Conocemos el movimiento de que los negros importan, y hemos visto episodios desafortunados en los Estados Unidos con respecto a la comunidad negra. Ellos importan y tienen dignidad delante de Dios. Es una lacra que todavía no hemos superado. Pero también tenemos a nuestro alrededor cuestiones como el desempleo por el COVID o por otros motivos, el acompañamiento al duelo por la pérdida de seres queridos, la sensibilidad hacia pueblos que vienen de otras culturas pero que están entre nosotros y tienen dificultades para integrarse, problemas de pobreza energética. Hay personas que no pueden asearse ni lavar su ropa porque no tienen dinero para pagar la luz o el agua en casa. Encontramos también cuestiones de protección del medio ambiente, el cambio climático. Tenemos a madres adolescentes sin recursos, menores sin tutela, preocupación por ancianos que viven solos y olvidados, preocupación por niños que sufren bullying en sus colegios, el compromiso con los refugiados políticos que vienen huyendo de la guerra y de realidades crudas. Están llegando a Europa, están llegando a nuestro país. Todas estas y muchas más realidades de necesidad nos interpelan a nosotros. Interpelan a quienes se sienten hermanos, prójimos, y quieren multiplicar para todos el pan en términos de necesidades esenciales, ese pan que necesitamos todas las personas para vivir y hacerlo con dignidad. El relato evangélico nos recuerda que no podemos comer tranquilos nuestro pan y nuestro pescado, mientras junto a nosotros hay mujeres y hombres amenazados por tantas hambres y necesidades. Los que vivimos tranquilos y satisfechos hemos de oír las palabras de Jesús: dadles vosotros de comer. Les pasó a los discípulos, que pensaban que el problema del hambre se resolvería haciendo que la multitud fuera y se comprara la comida. Pero a este comprar, regido por las leyes económicas de nuestra sociedad, Jesús propone un dar generoso y gratuito: dadles vosotros de comer. Y después coge todas las provisiones que hay en el grupo y pronuncia unas palabras de agradecimiento a Dios. De manera que es curioso, ¿no? Da gracias a Dios por el pan y por esos pescados. El pan se desvincula de sus poseedores, de aquel que los aportó, para considerarlo un regalo de Dios, una provisión de Dios, y repartirlo generosamente entre todos los que tienen hambre. Decía el teólogo José Antonio Pagola que cuando se libera la creación del egoísmo humano, sobra para cubrir las necesidades de todos. Y ahí la Iglesia tiene una responsabilidad social importante. En términos generales, porque hay muchas necesidades, no solo materiales.
sino, como decía antes, de otro tipo. Así que el reto es compartir, el reto es generar fraternidad en torno a ese compartir para mostrar el amor de Jesús y la compasión y el acercamiento a realidades difíciles. Y ya termino. El teólogo Xavier Picaza, en su libro Pan, Casa, Palabra, reflexiona en torno a la Iglesia como una verdadera comunidad regida por los principios del reino de Dios. Los encontramos en el Sermón del Monte, la mayoría de ellos, ¿no? Y él dice que la Iglesia es pan de fraternidad universal, que mira a su alrededor e integra incluso a aquellos que viven en los márgenes, o que integra sobre todo a ellos, que reconocen que tienen una necesidad y se acercan a Dios para que se la supla, y dejan de vivir de espaldas a Dios para volverse a Él. Y Picaza dice también que la Iglesia es pan de fraternidad comunitaria, que comparte lo que de Dios ha recibido, que no lo privatiza para sí misma. Así que compartir, bendiciendo a Dios, agradeciéndole su provisión y reconociendo nuestra dependencia de Él, es uno de los principios fundamentales de la comunidad de fe. Y debería ser uno de los ejes de misión al mundo, de esa misión a la que estamos llamados cada uno personalmente y juntos como comunidad de fe, como Iglesia. Mediante esta misión, expresada en términos de solidaridad y de fraternidad, la Iglesia ofrece esperanza, refleja el corazón de Dios, imita el modelo de Jesús marcado, el modelo de misión marcado por Jesús. Que el Señor nos abra los ojos, que nos ayude a mirar con compasión a las multitudes, especialmente a las de nuestro barrio en Granollers, ahí cerca de Camí Vell 14, especialmente a la ciudad de Granollers y a su comarca, donde somos responsables, porque Dios nos ha hecho responsables, y a tomar conciencia, una conciencia que provoque en nosotros una respuesta activa y comprometida que imite a Jesús, que imite su modelo, que imite al Maestro. Vamos a ayudar a aquellos que lo necesitan, que reconocen que lo necesitan, a acercarse a Dios, a volverse a Dios, y que Dios atienda sus necesidades más profundas. Aquí os dejo el reto a través de esta comida con Jesús, esta comida multitudinaria con Jesús. Que el Señor os bendiga y que Él nos ayude a pensar en cómo seguir siendo comunidad misional y comunidad de fe en el contexto en el que Dios nos ha puesto, mirando a nuestro alrededor, sintiendo compasión por las personas y moviéndonos hacia ellas de manera proactiva, como hizo Jesús. Que el Señor os bendiga.